la triste noticia del fallecimiento de Francisco Sobrino. Hoy, para conocer más de cerca al autor y a la persona, estamos con un amigo, comisario de exposiciones, crítico de arte y también periodista, Francisco Vicent. Cuéntenos cómo era Francisco Sobrino. Bueno, pues Paco, para los amigos, era una persona humilde, sencilla y, bueno, encantadora, ¿no? Para nosotros ha sido, como comprenderéis, un disgusto tremendo, ¿no?, el recibir esta noticia, ¿no?, a través concretamente de uno de sus hijos, de Daniel, ¿no? Y bueno, pues en Paco siempre hemos visto el amigo, lo que no implica que hayamos visto también a ese personaje singular, a ese gran artista de proyección internacional que ha sido Paco Sobrino. Efectivamente, gran artista, porque se ha ido la persona, se ha ido el artista, pero quedan sus obras. Exactamente. Ahí está todo un patrimonio que tengo el honor de haber inventariado y que consta de en torno a 1.600 obras, la producción de Paco, en sus más de 40 años de ejercicio artístico. Ha sido un arte quizá más reconocido internacionalmente que en su propia ciudad, en Guadalajara. Sí, así es, así es. Paco, digamos que se refugió en Guadalajara, bueno, pues a partir de los años finales de los 80, buscando un lugar que le permitiera trabajar, centrarse en su obra e inspirarse, ¿no?, producir, en una palabra, ¿no? Adquirió un molino en Utande y bueno, pues le ha servido de taller prácticamente hasta sus últimos días, ¿no? Desde aquí partían obras pues con destino a galerías, a museos de todo el mundo. Y bueno, pues digamos que Guadalajara, que es su ciudad de nación, le ha servido pues como lugar para recrearse, para inspirarse, para producir todas esas obras que he mencionado antes. También en Guadalajara tenemos parte de sus obras, parte de sus esculturas. No sé si nos podría explicar el significado de algunas, como por ejemplo esa que encontramos Camino de la 2. Antes me decía que la gente quizá lo interpreta a cada uno a su manera. ¿Cuál es el significado real que quería darle Francisco Sobrino? Bueno, en realidad, vamos a ver, estamos hablando de una transformación inestable desde el punto de vista técnico, ¿no? Digamos que sería la denominación conceptual de esa pieza, de la Nacional 2, ¿no? Para los profanos, esta escultura ha tenido diversas interpretaciones, muchas. Paco mismo le hacía mucha gracia recibir de ciudadanos de Guadalajara las mismas, ¿no? En unos casos la titulaban, esta pieza de la Nacional, El Ángel, en otros El Abrazo, porque, bueno, pues la gente interpreta que consta de dos piezas, ¿no?, que van evolucionando sobre un eje central, ¿no? Y bueno, pues los ciudadanos lo que veían en esta escultura concretamente era como dos figuras abrazadas entre sí, ¿no? Pero vamos, no deja de ser pues una transformación inestable dentro de lo que es el mundo del arte cinético. Son todo obras en las que se juega con la luz, con el movimiento, en definitiva con el sentido que la persona que lo está viendo le quiera dar. Sí, bueno, en realidad es que la obra de Paco, en la obra de Paco el movimiento y la luz juegan un papel importantísimo. Al ser obras óptico-cinéticas, pues evidentemente es el movimiento, digamos, el elemento fundamental de las piezas de Paco, ¿no? Entonces, bueno, son las que le dan sentido, digamos, a toda su obra, ¿no? Hablábamos antes de que desde fuera también se demandaban piezas de Francisco Sobrino. ¿Cuál es el peso que ha tenido este personaje en el exterior? Muy relevante.
Francisco Sobrino está considerado, desde todos los ámbitos artísticos, museísticos, a nivel internacional, como uno de los más importantes exponentes del arte óptico-cinético internacional, ¿no? De ahí que hoy, en la actualidad, haya más de 20 museos de todo el mundo que hayan adquirido obras de él y que las tienen muy dignamente expuestas entre sus colecciones, ¿no? Son piezas, todas ellas, realizadas en diversas técnicas, pero que en su conjunto definen cuál ha sido la trayectoria de Paco, la evolución de Paco, ya sea en materiales, ya sea en técnicas, ya sea en composición. ¿Y cómo es capaz el artista de encontrar inspiración en este entorno de Guadalajara para crear estas piezas que paradójicamente son más demandadas en el exterior que quizá en su propia tierra? Bueno, para Paco, Guadalajara era el universo de la luz. Era el universo de la luz y es entendible esa expresión. A mí muchas veces me lo transmitió, ¿no? Así, ¿no? Decía que él no podía crear sin luz. De hecho, tuvo que trasladarse desde París, una ciudad muy sombría, una ciudad muy oscura, muy gris, ¿no? Debido al clima, ¿no? Fue lo que le invitó a trasladarse a Guadalajara. Él vino a Guadalajara, España, buscando el calor, la luz. El calor en todo sentido, el calor de sus amigos, el calor ambiental, ¿no? La luz, esta luz que tenemos tan espléndida, ¿no? en Guadalajara, ¿no? Y en España, ¿no? Que era lo que le daba vitalidad para crear su obra. ¿Y por qué este tipo de arte? A lo mejor no se ha entendido bien dentro de Guadalajara o de España, por así decirlo. Es un arte, hay que tener en cuenta que no solo el movimiento, la corriente óptico-cinética de la que él es uno de los máximos exponentes, ¿no? Máximos representantes, sino todo el arte actual, todo el arte abstracto, o sea, las corrientes que han surgido dentro del mundo del arte de los años 50, desde el informalismo de los años 50 a hoy, no es un arte bien entendido por el gran público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Requiere una preparación, ¿no? Requiere una explicación, ¿no? Entonces, él en Guadalajara, digo él, Paco Sobrino en Guadalajara, en cuanto a artista se sintió incomprendido en muchas ocasiones, ¿no? Hubo gente muy atrevida, autoridades de esta ciudad, gente muy cualificada, que ante mí llegaron a preguntarle si él podía vivir de este arte, ¿no? Imaginaos cuál fue la respuesta suya, ¿no? Y la mía en este caso, ¿no? Una persona que ha creado tanto patrimonio artístico, una persona que cuenta, como decía, con más de 1.600 obras, de las que más de la mitad están ubicadas hoy en los grandes museos de todo el mundo y en las grandes colecciones, están presentes en todas las grandes colecciones a nivel internacional. Han sido obras que evidentemente él ha creado y que le han permitido subsistir como persona y como artista, evidentemente, ¿no? Y que le hicieran esta pregunta, ¿no? Pues que si él podía vivir de su creación, pues la verdad que se lo tomó a risa. Bueno, es para tomárselo a risa, pero también tienen una anécdota graciosa cuando hace unos años pusieron en la Plaza de Santo Domingo, lo recordábamos antes cuando estábamos hablando, unos cubos también producto de una obra. Sí, el laberinto. Y llegaron los cubos hasta la otra punta de Guadalajara. Bueno, concretamente el laberinto fue una idea compartida entre Paco y yo cuando yo tuve el honor de hacerle la gran retrospectiva del año 98, 98, diciembre 98, enero 99, ¿no? Que arrancó en la Plaza de Santo Domingo con ese gran laberinto que era a base de cubos, ¿no? Cubos de colores, y que la gente pues consideró que aquello
era para recrearse sobre ellos, para subirse, para destrozarlos, en una palabra, que en cierto modo luego el artista llegó a agradecerlo porque lo interpretó pues como un acercamiento del ciudadano de Guadalajara a su obra, ¿no? Aunque quedó maltrecha, ¿no? Pero bueno, fue un hecho curioso, ¿no? Que dio, digamos, que sirvió como de, digamos, de apertura a aquella gran exposición que luego el itinerario discurrió por toda la calle Mayor a base de piezas ya, esculturas ya en plan, digamos, serio, piezas museísticas, ¿no? De gran formato, y que lo que hacían era marcar un itinerario hasta el Palacio del Infantado, que era el lugar donde se concentraba ya el grueso de toda la obra de Paco Sobrino, ¿no? El hecho de que me apuntabas de aquellos cubos que en muchos casos llegaron hasta los manantiales, ¿no? Pues bueno, fue un hecho, una anécdota curiosa, simpática, que quedó pues como recuerdo de esa gran retrospectiva. ¿Cuál ha sido la obra de Francisco Sobrino que haya marcado un antes y un después y que haya supuesto su consagración realmente como escultor y como artista? Bueno, podríamos decir que las 6 facetas en las que yo he llegado a estructurar la obra de Paco Sobrino han sido, digamos, se han llegado a completar entre sí, digamos, a engrandecer entre sí, ¿no? A marcar, pues, todo ese itinerario artístico que comprende la obra de Paco Sobrino, ¿no? Desde la obra bidimensional hasta los relieves, hasta las obras en metal, metacrilato, hasta llegar a concluir pues, con las piezas en hierro, como esta que tenemos en la Nacional 2, ¿no? ¿Y ahora cómo va a continuar este movimiento óptico-cinético? ¿Podemos decir que se ha quedado huérfano? Bueno, siempre que desaparece un artista, evidentemente se produce una orfandad, una parte, digamos, el artista se ha ido y aquello queda sin continuidad, ¿no? Pero no, vamos a ver, la trayectoria de Paco ya estaba muy marcada, han sido más de 40 años, ¿no? De ejercicio dentro del cinetismo. Él llegó a formar grupo con unos compañeros, el GRAT, célebre GRAT, que tuvieron su momento y que ese momento, digamos, ya ha pasado, ¿no? Ahora lo que queda es su obra, como testimonio. Francisco Vicent, muchas gracias por habernos acercado más a la figura de Francisco Sobrino y habernos hablado de cerca como amigo, como conocedor de arte de toda esta trayectoria. Por mí encantado, y lo triste es que en estos días tengamos que estar haciendo esta entrevista por su desaparición. Una entrevista que por cierto no queda aquí, nosotros nos despedimos de usted, pero ustedes sigan con nosotros porque ahora les dejamos con una entrevista que Francisco Sobrino concedía a Televisión Guadalajara hace unos años. Gracias por habernos acompañado.